En una gélida mañana de diciembre del año 1917, apenas unas semanas después de la revolución bolchevique, Vladimir Lenin firmó un decreto que establecía la Cheka, la primera organización soviética de seguridad estatal. Dirigida por Félix Dzerzhinsky, conocido como Félix de Hierro, esta nueva fuerza de seguridad operaba desde el imponente edificio de Lubianka en el centro de Moscú, que más tarde se volvería sinónimo de interrogación y terror. Este acto, aparentemente burocrático en su naturaleza, sentaría las bases de uno de los sistemas de trabajo forzado y represión política más extensos de la historia. El Gulag soviético, acrónimo de Administración Principal de Campos, eventualmente se extendería por el paisaje soviético como un vasto archipiélago, para tomar prestada la famosa metáfora de Solzhenitsyn, alterando para siempre millones de vidas y el curso de la historia del siglo XX. Los orígenes del sistema Gulag estaban enraizados en los primeros días del poder soviético. Lenin, enfrentando una guerra civil y un colapso económico, vio el trabajo forzado tanto como una necesidad práctica como una herramienta ideológica. «Debemos purgar Rusia por mucho tiempo», escribió en el año 1918, autorizando la creación de los primeros campos de concentración para elementos poco confiables. En agosto del año 1918, telegrafió a funcionarios en Penza respecto a un levantamiento de kulaks. Cuelguen sin falta, para que el pueblo vea, no menos de 100 kulaks conocidos, hombres ricos, parásitos. Estos primeros campos, establecidos durante el período del Terror Rojo, alojaban principalmente a oponentes políticos, antiguos funcionarios zaristas y miembros de la burguesía. El campo de Kolmogori, cerca de Arcángel, se volvió notorio por sus tasas extremas de mortalidad, donde cientos de oficiales del ejército blanco del almirante Kolchak fueron ejecutados en el año 1921. A diferencia del sistema industrializado de Stalin, los campos de Lenin eran relativamente de pequeña escala y descentralizados, aunque no menos brutales en su trato hacia los prisioneros. Lo que comenzó como medidas oportunistas durante tiempos de guerra evolucionó gradualmente hasta convertirse en una característica permanente del gobierno soviético. Para el año 1923, el campo de prisioneros de Solovki, establecido en un antiguo monasterio en remotas islas del Mar Blanco, se convirtió en el prototipo de futuras instalaciones del Gulag. El prisionero Dmitry Likhachov, quien más tarde sería un reconocido historiador cultural, recordó cómo las celdas de los monjes fueron convertidas para albergar a decenas de reclusos, mientras que el aislamiento de la isla hacía que escapar fuera prácticamente imposible. Allí, las autoridades soviéticas probaron por primera vez el potencial económico del trabajo forzado mientras aislaban a los enemigos políticos en condiciones extremas. Un prisionero describió Solovki como un lugar sin retorno, donde los internos trabajaban en operaciones de tala y proyectos de construcción, mientras soportaban frío extremo y abusos sistemáticos. El comandante del campo, Naftali Frenkel, fue el pionero del sistema de raciones de comida ligadas al rendimiento laboral, una práctica que se convertiría en estándar en todo el Gulag y causaría incontables muertes. La transformación del Gulag de campos de prisión, improvisados a un vasto complejo industrial, vino con el ascenso de Stalin al poder. Las demandas de industrialización del primer plan quinquenal crearon una necesidad insaciable de mano de obra en regiones remotas y ricas en recursos del país. Stalin reconoció que los prisioneros podían servir simultáneamente como fuerza laboral y mecanismo de control político. Necesitamos el canal y necesitamos que quienes lo construyan se reformen mediante el trabajo, proclamaba un eslogan propagandístico en el proyecto del canal Mar Blanco-Báltico, donde miles perecieron construyendo una vía navegable de dudosa utilidad, pero de inmenso valor simbólico. Maxim Gorki, el renombrado escritor, fue llevado a recorrer el canal en el año 1933 y posteriormente editó un volumen propagandístico elogiando la reformación de criminales en ciudadanos soviéticos, a pesar de haber presenciado prisioneros demacrados colapsando de agotamiento. El canal, construido casi enteramente con herramientas primitivas y manos humanas, se convirtió en un proyecto emblemático, celebrado en los medios soviéticos, incluso cuando más de 25.000 trabajadores murieron durante su construcción.
La motivación económica detrás de la expansión del Gulag no puede ser exagerada. Para mediados de la década de 1930, los prisioneros del Gulag estaban extrayendo oro en Colima, talando madera en Siberia, construyendo ferrocarriles a través de la tundra y edificando fábricas en regiones previamente deshabitadas. Solo en la región de Colima, los prisioneros extrajeron más de 2.000 toneladas de oro entre los años 1932 y 1940, proporcionando divisas extranjeras cruciales para la industrialización soviética. La notoria agencia Dalstroy, dirigida por Eduard Berzin, hasta su propio arresto en el año 1937, funcionaba como una administración colonial sobre un área del tamaño de Europa Occidental. El NKVD, sucesor de la checa, se convirtió no solo en una agencia de seguridad, sino en una empresa económica, con sus propias cuotas de producción y objetivos industriales. En el año 1940, el trabajo forzado del Gulag representaba aproximadamente el 15% de toda la obra de construcción soviética. Las minas de carbón de Vorkutá, la producción de níquel de Norilsk y los yacimientos de oro de Magadán, todas ciudades construidas por y para prisioneros, se convirtieron en centros industriales impulsados por el sufrimiento humano. Sin embargo, la economía por sí sola no puede explicar el fenómeno del Gulag. El sistema servía como el mecanismo supremo de imposición para la visión política de Stalin. El infame artículo 58 del Código Penal soviético, introducido en el año 1927 y ampliado en el año 1934, creó el marco legal para los arrestos masivos. Bajo sus vagas disposiciones contra actividades contrarrevolucionarias, cualquiera podía ser condenado a los campos por ofensas tan menores como una broma escuchada o la asociación con un supuesto enemigo del pueblo. El padre del historiador, Roy Medvedev, desapareció tras cuestionar aspectos de las teorías biológicas pseudocientíficas de Lysenko, mientras que el ingeniero de cohetes Sergei Korolev, quien más tarde lideraría el programa espacial soviético, pasó años en el Gulag tras ser denunciado por colegas. La poeta Anna Akhmatova capturó el clima de miedo. Se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi esposo, solo para que pudieran ser torturados en celdas de prisión. En efecto, su hijo Lev Gumilyov pasó más de una década en los campos, mientras que su exesposo Nikolai Gumilyov había sido ejecutado en el año 1921. La Gran Purga de los años 1936 a 1938 expandió dramáticamente la población del Gulag. El jefe del NKVD, Nikolai Yezhov, el enano sangriento, supervisó un período de terror sin precedentes donde se asignaban cuotas de arresto por regiones. Solo en Moscú, 30.000 personas fueron arrestadas en apenas 4 meses del año 1937. Muchos fueron condenados en tribunales troika, sumarios, que duraban apenas unos minutos, con confesiones a menudo extraídas mediante tortura. Stalin firmó personalmente 383 listas que contenían 43.768 nombres de figuras prominentes que debían ser juzgadas y ejecutadas. En el famoso complot de los médicos de la última etapa del stalinismo, médicos judíos prominentes fueron acusados de planear el asesinato de líderes soviéticos, anticipando una purga potencialmente masiva que solo fue evitada por la muerte de Stalin en el año 1953. El principio de responsabilidad colectiva significaba que familias enteras podían ser castigadas por los supuestos crímenes de un solo miembro. Durante la colectivización agrícola, los campesinos ricos, conocidos como kulaks, fueron liquidados como clase, con millones deportados a asentamientos especiales administrados por el Gulag. El caso de Nasino en el año 1933 representó uno de los episodios más horrendos, cuando 6.000 deportados fueron abandonados en una isla del río Obi, en Siberia Occidental, con suministros mínimos. Cuando las autoridades regresaron un mes después, más de 4.000 habían muerto, con reportes de canibalismo entre los sobrevivientes. Un antiguo kulak de Ucrania recordó: «Se llevaron todo, nuestro grano, nuestros animales, incluso las semillas para la siembra del año siguiente. Luego nos llevaron a nosotros. Estos
Colonos especiales vivían bajo vigilancia pero fuera de los límites formales de los campos, proporcionando mano de obra para proyectos de silvicultura y agricultura. Para el año 1941, aproximadamente 930.000 personas de este tipo vivían en el exilio, incluyendo familias enteras con niños nacidos bajo ese estatus. Las minorías étnicas enfrentaron un trato particularmente severo. La política de Stalin de deportar nacionalidades enteras sospechosas de deslealtad llevó a traslados masivos de chechenos, tártaros de Crimea, alemanes del Volga y otros grupos. En el año 1944, cerca de 500.000 chechenos e ingusetios fueron cargados en trenes de carga y transportados a Asia Central, con hasta un tercio muriendo durante el trayecto o en el período inmediato posterior. Su tierra natal fue literalmente borrada de los mapas soviéticos, con pueblos renombrados y asentamientos arrasados. El escritor Alexander Solzhenitsyn describió más tarde estas deportaciones étnicas como genocidio por agotamiento y exposición. Los tártaros de Crimea, deportados en masa en mayo del año 1944, perdieron casi la mitad de su población durante y después del traslado, y solo se les permitió regresar a su tierra natal a finales de la década de 1980. La Segunda Guerra Mundial transformó aún más al Gulag, ya que millones de prisioneros de guerra soviéticos que regresaban de la cautividad alemana fueron enviados directamente a los campos bajo sospecha de colaboración o exposición a la influencia occidental. En Leningrado, ahora San Petersburgo, los residentes que habían sobrevivido al devastador sitio de 900 días a veces eran arrestados tras la liberación por hacer declaraciones antisoviéticas durante su sufrimiento. Un oficial del Ejército Rojo, que sobrevivió a campos de prisioneros alemanes solo para ser condenado a 10 años en Colima, comentó: «Stalin nos consideraba a todos traidores por rendirnos, incluso a quienes fuimos capturados inconscientes». El general Andrei Vlasov, quien había sido celebrado por defender Moscú antes de su captura y posterior colaboración con los alemanes, fue ejecutado junto con sus oficiales en el sótano de la Lubyanka en el año 1946, ejemplificando la actitud implacable de Stalin hacia los prisioneros de guerra. Para el año 1950, el Gulag alcanzó su población máxima de aproximadamente 2.500.000 reclusos, con millones más viviendo en asentamientos de exilio. El vasto aparato administrativo se había convertido en un estado dentro del estado, con su propia economía, sistema de transporte y cultura. El notorio campo de la isla Baigach, en el Círculo Ártico, donde los prisioneros extraían plomo y zinc en oscuridad perpetua durante los meses de invierno, reportó tasas de mortalidad que superaban el 30% anualmente. Los administradores de los campos recibían bonificaciones por exceder las cuotas de producción, creando incentivos perversos que priorizaban la producción por encima de las vidas humanas. La ironía del sistema Gulag radicaba en su ineficiencia económica a pesar de la explotación de millones. Los prisioneros desnutridos y mal equipados que trabajaban en condiciones extremas rara vez podían igualar la productividad de la mano de obra libre. El ferrocarril Salehard-Igarka, apodado la carretera muerta, consumió miles de vidas antes de ser abandonado tras la muerte de Stalin, dejando cientos de kilómetros de vías oxidadas en la tundra. Como señaló el economista y exprisionero Lev Razgon, los campos consumían más recursos de los que producían, pero esto era irrelevante para un sistema que valoraba el control por encima de todo. Incluso Beria, quien supervisó el sistema Gulag en sus últimos años, reconocía en privado sus fracasos económicos mientras continuaba expandiéndolo por motivos políticos. Sobrevivir en las sombras, la brutal realidad de la vida diaria en el Gulag soviético. A las 4:30 de la madrugada, el estridente timbre de la campana del campo atravesaba el gélido aire siberiano, sacando de golpe a los prisioneros de su breve respiro de sueño. «¡Levántense! ¡Levántense para trabajar!», gritaban los guardias, según recordó Varlam Shalamov en sus Relatos de Colima. En el notorio campo Serpantinka de la región de Colima, los prisioneros a veces eran despertados por los guardias arrojándoles cubos de agua encima, dejándolos trabajar durante todo el día con la ropa congelada. Ese momento marcaba el inicio de otro día de lucha en la vasta red de campos de trabajo soviéticos donde millones vivirían y morirían
durante el régimen de Stalin. Como escribió más tarde el prisionero Jack Rossi en su enciclopédica Guía del Gulag, el día comenzaba no con el amanecer, sino con el surgimiento de la ira. La rutina matutina comenzaba con un recuento, donde los prisioneros debían estar firmes sin importar las condiciones meteorológicas, las cuales, en lugares como Vorkutá o Norilsk, podían alcanzar los 50 grados centígrados bajo cero. En Norilsk, el campo más septentrional del sistema, las noches polares hacían que estos recuentos se llevaran a cabo en total oscuridad durante semanas enteras en invierno. Evgenia Ginzburg, quien sobrevivió 18 años en el sistema del Gulag, describió en El Vértigo cómo los prisioneros eran forzados a permanecer inmóviles bajo tormentas de nieve hasta que cada persona fuese contabilizada. Si un prisionero faltaba o era mal contado, podíamos estar horas de pie mientras los dedos de manos y pies se tornaban blancos por la congelación, escribió. En el campo de Burepolom, cerca de Gorki, la prisionera Nina Gagentorn recordó haber visto cómo un anciano profesor colapsaba durante uno de esos recuentos y era dejado a morir congelado mientras el conteo proseguía. Este ritual burocrático a menudo se convertía en una forma de castigo colectivo, con grupos enteros sufriendo por errores administrativos. El desayuno, si podía llamarse así, consistía típicamente en una papilla aguada y una pequeña ración de pan, aproximadamente 300 gramos para quienes cumplían con las cuotas de trabajo, menos para quienes no lo lograban. En Vyatlaj, en la región de Kirov, el sobreviviente Lev Kopelev describió cómo la sopa era tan ligera que los prisioneros la llamaban agua sucia con memoria de repollo. El pan, en sí, se convirtió en una forma de moneda en la vida del campo, con los internos cuidando celosamente sus porciones o intercambiándolas por protección o favores. Muchos desarrollaron rituales en torno a su ración de pan, como describió el prisionero polaco Andrzej Watt. Lo cortábamos con hilo en las rebanadas más delgadas posibles para que durara más, creando la ilusión de comer más. Olga Adamova Sliosberg recordó cómo los prisioneros pasaban los dedos por el fondo de los tazones de sopa, desesperados por capturar cada posible caloría. Los estándares oficiales soviéticos de provisiones rara vez se cumplían, y los administradores del campo desviaban habitualmente suministros de alimentos para venderlos en el mercado negro o recompensar a informantes y favoritos. En Solovki, el primer campo a gran escala establecido en un antiguo monasterio, el comedor de la administración servía carne y vegetales frescos, mientras los prisioneros subsistían con pescado podrido y pan mohoso. A las 6 en punto de la mañana, las brigadas de trabajo eran conducidas a sus asignaciones, a menudo viajando kilómetros a través de la nieve o el barro para llegar a sitios de trabajo remotos. En las minas de carbón de Vorkutá, los prisioneros caminaban 5 kilómetros de ida y vuelta, enfrentando vientos árticos tan severos que se colocaban cuerdas especiales entre edificios para evitar que los trabajadores fueran arrastrados y se perdieran entre los ventisqueros. El trabajo era deliberadamente extenuante y frecuentemente mortal. En las infames minas de oro de Kolimá, los prisioneros picaban el suelo permanentemente congelado con herramientas primitivas, enfrentándose a cuotas imposibles o recibiendo raciones reducidas. El geólogo y prisionero Mikhail Rozanov señaló que las técnicas utilizadas habrían sido consideradas criminalmente ineficientes en cualquier operación minera normal, pero la eficiencia no era el objetivo, lo era el agotamiento. Alexander Dolgun, ciudadano estadounidense encarcelado en el Gulag, describió en sus memorias cómo los trabajadores saboteaban las herramientas de los demás para asegurar el cumplimiento de su propia cuota, ya que la solidaridad se desvanecía rápidamente bajo condiciones de hambre. En los campos petroleros de Uktá, el prisionero Joseph Scholmer observó cómo aquellos demasiado débiles para cumplir con las cuotas eran asignados a la Brigada Débil, OKP, Oddel Kulturnoi Pomości, un cruel eufemismo que significaba sección de asistencia cultural, lo que invariablemente se convertía en una sentencia de muerte al reducirse progresivamente sus raciones. El principio soviético del Trudoden, unidades de día de trabajo, implicaba que las asignaciones de comida estaban directamente ligadas a la productividad, creando un círculo vicioso donde los prisioneros desnutridos se volvían progresivamente más débiles e incapaces de satisfacer las exigencias que se les imponían.
La jornada laboral oficialmente duraba 10 horas, pero a menudo se extendía mucho más. Durante la construcción del Canal del Mar Blanco, un proyecto que se cobró más de 25.000 vidas, los guardias escribían las cuotas en la espalda de los prisioneros por la mañana. Aquellos que no las cumplían al anochecer eran frecuentemente dejados durante la noche en el lugar de trabajo. Gustav Herrling, un sobreviviente polaco, describió en Un mundo aparte cómo, durante el largo verano ártico en que nunca oscurecía, los guardias extendían indefinidamente los turnos, alegando que aún era el mismo día de trabajo. En el complejo de Ozerlak, cerca del lago Baikal, el prisionero John Nobel recordaba cómo el turno de 10 horas solo contaba como el tiempo efectivamente trabajando. No incluía las horas marchando hacia y desde los sitios de trabajo o esperando por las herramientas. Solo las condiciones climáticas más severas detenían el trabajo al aire libre. Y aún así, como señaló Solzhenitsyn en Un día en la vida de Iván Denisovich, el trabajo se detenía únicamente cuando la temperatura descendía por debajo de 41 grados centígrados bajo cero, y aún esa regla era frecuentemente ignorada cuando las cuotas de producción estaban atrasadas. En el campo de tránsito de Magadán, la ex prisionera Elinor Lipper recordó una cínica broma de un guardia. Aquí solo tenemos 2 estaciones, el invierno y julio. Los alojamientos ofrecían poco alivio frente a las penurias del día. En la mayoría de los campos, los prisioneros estaban hacinados en barracones diseñados para una fracción de la población real. La norma estándar en los años 30 era de menos de 2 metros cuadrados por prisionero, aunque las condiciones reales eran a menudo mucho peores. En el campo de tránsito de Magadán, las mujeres describían cómo dormían por turnos porque no había suficiente espacio en el suelo para que todas se recostaran simultáneamente. En el campo de la mina de uranio de Butugichag, en Kolimá, donde los prisioneros extraían mineral radiactivo sin protección, los barracones estaban tan abarrotados que Shalamov describía a los internos durmiendo como sardinas, inhalando el aliento del otro. Las literas de madera eran típicamente compartidas por 2 o 3 prisioneros, sin colchones ni ropa de cama más allá de lo que los internos pudieran improvisar con sacos o ropa sobrante. En el complejo Karlag, en Kazajistán, Thomas Kisny documentó cómo los prisioneros dormían sobre tablones desnudos, incluso cuando las temperaturas dentro de los barracones sin calefacción descendían a 30 grados centígrados bajo cero, con escarcha acumulándose en las paredes interiores. Los parásitos eran omnipresentes. Los piojos, chinches y pulgas atormentaban constantemente a los internos, propagando el tifus y otras enfermedades entre una población debilitada. En el campo de Pechora, Edward Buca recordaba cómo los barracones de madera estaban tan infestados de chinches que parecía que se movían solos por la noche. Margaret Buber-Neumann, quien vivió tanto en campos nazis como soviéticos, observó que, si bien los campos alemanes fueron diseñados para el exterminio sistemático, las instalaciones soviéticas lograban resultados similares mediante una negligencia calculada. Los campos nazis mataban rápida y eficientemente, escribió, mientras que los campos soviéticos mataban lenta y desperdiciadamente. Las instalaciones sanitarias eran primitivas o inexistentes. Muchos campos solo contaban con letrinas abiertas, inutilizables durante los meses más fríos, cuando los desechos humanos se congelaban de inmediato. En Norilsk, el prisionero Leonid Finkelstein describió cómo, durante el invierno, los excrementos se acumulaban en las esquinas de los barracones, solo para crear un deshielo horroroso al llegar la primavera. Los prisioneros frecuentemente no tenían oportunidad de lavarse durante semanas o meses. En el complejo Kargopolak había una sola casa de baños para 30.000 prisioneros, lo que permitía a cada persona un baño aproximadamente una vez cada 6 semanas. Janusz Bardak describió en El hombre es lobo para el hombre, cómo, después de 3 meses en un campo de tala sin bañarse, su ropa prácticamente se había fusionado con su piel. En el campo de Solikamsk, en los Urales, la prisionera Java Volovich recordaba cómo las mujeres recogían nieve con las manos para lavarse la cara, su única higiene durante meses. La falta de higiene contribuía a la aparición de epidemias que barrían periódicamente los campos, especialmente durante los años de guerra, cuando los suministros médicos eran aún más escasos de lo habitual. En el campo femenino de Elgén,
En Kolyma, la doctora y prisionera Nina Saboeva documentó cómo casi el 80% de las internas sufría de escorbuto, con muchas perdiendo los dientes a los pocos meses de su llegada. La presión psicológica se intensificaba por cambios arbitrarios en las normas y castigos. En la infame prisión de Butyrka, en Moscú, donde muchos comenzaban su trayecto hacia el Gulag, los interrogadores utilizaban la privación del sueño de forma tan extensa que los prisioneros alucinaban tras días de interrogatorios continuos. Gustav Herrling describió cómo las autoridades del campo reubicaban periódicamente a los prisioneros que se habían adaptado a ciertas condiciones, obligándolos a reiniciar el proceso de adaptación en nuevos entornos. En el campo Svistoplias de Kolyma, el prisionero Eduard Buka relató cómo, justo cuando los internos habían construido aislamiento para sus barracones, se les ordenaba retirarlo todo como una modificación no autorizada. Los guardias registraban aleatoriamente los barracones, confiscando cualquier pequeño consuelo que los prisioneros hubieran logrado acumular. Incluso poseer un simple trozo de lápiz podía resultar en un castigo en la celda disciplinaria, Karzer, donde los prisioneros eran mantenidos con raciones mínimas en aislamiento sin calefacción. En Vorkuta, el Karzer era un agujero literal en el permafrost, donde los prisioneros eran bajados y dejados en completa oscuridad. Eugenia Ginsburg describió cómo el Karzer, en invierno, era efectivamente una sentencia de muerte para muchos, ya que las temperaturas dentro de las celdas sin aislamiento descendían muy por debajo de cero. Escribió sobre una mujer que sobrevivió 9 días en el Karzer del campo de Elgin, moviéndose constantemente y negándose a sentarse sobre el suelo cubierto de hielo. Venció a la muerte con el calor de su cuerpo y su voluntad. El efecto acumulativo de la desnutrición, el exceso de trabajo, las enfermedades y el trauma psicológico produjo tasas de mortalidad asombrosas en todo el sistema del Gulag. Durante los periodos más duros, particularmente entre 1932 y 1933, el punto más alto de la hambruna soviética, y entre 1941 y 1943, los primeros años de la guerra, las tasas de muerte anuales en algunos campos superaban el 25%. El complejo Karlag, en Kazajistán, registró la pérdida de casi un tercio de su población durante 1933, mientras que en las minas de carbón de Vorkuta se estima que murieron 28.000 prisioneros solo entre 1942 y 1943. En campos especiales como Ozerlak y Steplak, establecidos después de la Segunda Guerra Mundial específicamente para criminales políticos particularmente peligrosos, la mortalidad a veces alcanzaba el objetivo cínicamente calculado de pérdidas aceptables del 5% mensual establecido por el jefe de seguridad soviético, Lavrenti Beria. Las operaciones de minería de oro de Dalstroy en Kolyma llegaron a ser conocidas como el polo del frío y la crueldad, con tasas de mortalidad tan altas que brigadas enteras de trabajo desaparecían dentro de las semanas posteriores a su llegada. El ex prisionero de Kolyma, Ayub Bagirov, recordó que, en la mina de Dneprovsky, los cadáveres se apilaban como leña afuera de los barracones durante el invierno, ya que el suelo estaba demasiado congelado para enterrarlos. Las estadísticas oficiales soviéticas, finalmente publicadas en la década de 1990, confirmaron lo que los sobrevivientes habían afirmado. Al menos 1.600.000 muertes documentadas ocurrieron en los campos, con muchas más no registradas o que ocurrieron poco después de la liberación. El historiador Oleg Klevniuk descubrió archivos que mostraban que, durante 1941 a 1943, cuando las raciones estaban en su punto más bajo, algunos campos reportaron más del 50% de mortalidad en los transportes recién llegados. La realidad de la existencia en el Gulag fue quizás capturada de manera más precisa por el ex prisionero Isaac Vogelfanger, quien escribió: «En los campos aprendimos que la humanidad es algo mucho más frágil de lo que habíamos imaginado, pero también que incluso en las peores condiciones permanece una chispa que nos separa de los animales». En Magadán, la prisionera Efrosinia Kersnovskaya
Creó en secreto cientos de dibujos documentando la vida en el campo, que ocultó y luego recuperó, creando uno de los testimonios visuales más poderosos de la experiencia del Gulag. Esa chispa de resistencia, memoria e identidad permitió a algunos salir de la sombra de los campos para dar testimonio de un sistema diseñado no solo para borrar vidas, sino la memoria misma de aquellos que consumía. Como escribió Varlam Shalamov tras su liberación después de 17 años en Kolimá: «Fui testigo de la tragedia de Rusia y lo seré hasta el día de mi muerte». El terror silencioso, dentro del brutal sistema de castigo del Gulag soviético. En la helada extensión de Siberia, donde las temperaturas invernales descendían a 40 grados centígrados bajo cero, Varlam Shalamov observó una vez que el frío mismo era un castigo que precedía a todos los demás castigos. Shalamov, quien pasó 17 años en los campos de Kolimá, escribió en sus Relatos de Kolimá que Kolimá era un lugar donde la temperatura podía caer a 60 grados bajo cero y aún así se enviaba a los prisioneros a trabajar. Para los millones que soportaron el sistema del Gulag soviético entre los años 1918 y 1960, esta crueldad natural era apenas el comienzo de un sofisticado aparato de tormento diseñado no solo para extraer trabajo, sino para quebrar el espíritu humano. El antiguo comandante de Dalstroy, Eduard Bersin, comentó cínicamente una vez: «Necesitamos el trabajo de los prisioneros, no sus muertes», aunque el sistema que ayudó a crear aseguró ambos en abundancia. El cárcel, una celda de confinamiento solitario especializada, representaba quizás el castigo formal más temido en el arsenal del Gulag. Estas cajas de concreto sin calefacción, a menudo demasiado pequeñas para que los prisioneros pudieran acostarse, se convirtieron en instrumentos de tortura lenta durante los inviernos siberianos. La ex prisionera Evgenia Ginsburg describió su experiencia en un cárcel en Kolimá como una muerte que nunca llega del todo. En la prisión de tránsito de Magadán, los cárceles estaban notoriamente construidos por debajo del nivel del suelo, donde el permafrost aseguraba que las temperaturas nunca superaran el punto de congelación, incluso en verano. Los prisioneros eran desnudados hasta su ropa interior antes del encierro, garantizando la máxima exposición al frío mortal. Los guardias ocasionalmente rociaban agua dentro de estas celdas, creando cámaras de hielo que empujaban la resistencia humana más allá de sus límites. En Perm 36, una innovación particularmente brutal fue el cárcel de pie, un tubo de concreto donde los prisioneros no podían ni sentarse ni acostarse durante la duración del castigo. Una sentencia estándar de 5 días en el cárcel durante los meses de invierno frecuentemente resultaba en congelación, neumonía o muerte. El sobreviviente polaco Gustaw Herling-Grudzinski señaló que más hombres murieron por el cárcel que por todas las demás causas combinadas en Kargopolag. El ritmo de la vida en el Gulag estaba marcado por la amenaza constante de violencia. Las palizas administradas por los guardias o por prisioneros criminales, que a menudo servían como ejecutores informales, eran rutinarias y metódicas. En Vorkuta, a finales de la década de 1930, una forma particular de tortura consistía en forzar a los reclusos a permanecer completamente inmóviles durante periodos de 12 horas. Aquellos que se tambaleaban o colapsaban recibían palizas adicionales. Esta táctica, que no requería equipamiento especial ni autorización formal, ejemplificaba la crueldad improvisada que florecía dentro del sistema. En el campo Serpantinka de Kolimá, el guardia Andrei Boyarkov ganó notoriedad por su método de dominó humano: obligar a una fila de prisioneros a pararse al borde de un barranco, luego disparar al primero para que su cuerpo al caer derribara a los demás hacia la muerte. Como observó Margaret Buber-Neumann, quien sobrevivió tanto a campos nazis como soviéticos, la diferencia era que en Alemania te mataban de inmediato, en Rusia te dejaban morir. Las ejecuciones simuladas surgieron como un arma psicológica de extraordinaria potencia. A los prisioneros se los sacaba de los barracones por la noche, se los llevaba a los sitios de ejecución, se les obligaba a cavar sus propias tumbas y luego eran sometidos a escuadrones de fusilamiento con balas de fogueo. La devastación psicológica que esto infligía era a menudo permanente.
Janusz Bardak, quien sobrevivió a una de estas situaciones en Colima en el año 1941, escribió más tarde que murió esa noche, aunque su corazón seguía latiendo. En Norilsk, en el año 1938, el comandante del NKVD, Vasily Kliuchnikov, organizó, según se informa, ejecuciones simuladas masivas para hasta 30 prisioneros a la vez, utilizando las mismas fosas que luego se llenarían con víctimas reales. Estas ejecuciones escenificadas eran particularmente comunes durante el Gran Terror de 1937, cuando la línea entre la ejecución simulada y la real se volvió desesperadamente delgada. Como escribió la poeta Anna Akhmatova, cuyo hijo Lev pasó años en el Gulag, he aprendido cómo se deshacen los rostros, cómo el miedo mira desde debajo de los párpados. La sofisticación psicológica del sistema se extendía más allá de la crueldad física directa. Las autoridades de los campos cultivaban meticulosamente redes de informantes, conocidos como stukachi, que se infiltraban en las comunidades de prisioneros. El conocimiento de que cualquier conversación podía ser reportada creaba una atmósfera de paranoia que destruía los lazos sociales. En Solovki, uno de los primeros grandes complejos de campos establecidos en el año 1923, los registros del NKVD indican que hasta 1 de cada 5 prisioneros podía estar informando sobre sus compañeros. Este sistema no solo proporcionaba inteligencia a las autoridades del campo, sino que funcionaba como una forma de tortura en sí misma, destruyendo la posibilidad de conexión humana genuina. En sus memorias, El Torbellino, Eugenia Ginsburg describió cómo su sección del campo tenía 3 categorías de informantes: profesionales, que recibían mejores raciones; voluntarios, que buscaban ganar favores; y los quebrados, que informaban tras la tortura. Lev Razgon, otro cronista sobreviviente, señaló cómo en Ust-Bimlag los prisioneros desarrollaban códigos elaborados para comunicarse, hablando en frases truncadas que serían ininteligibles si se informaban fuera de contexto, una práctica que llamaban sheptalo, habla susurrada. La práctica del castigo colectivo reforzaba esta disolución social. Cuando un prisionero violaba las reglas o no cumplía las cuotas de trabajo, todo el barracón sufría las consecuencias. Esto volvía a los prisioneros unos contra otros y creaba un entorno de autocontrol en el que los internos imponían el cumplimiento mediante violencia. En Norilsk, a finales de la década de 1940, esta estrategia alcanzó su punto culminante cuando se privó de comida a secciones enteras del campo durante 3 días tras no alcanzar las metas de producción. Las peleas resultantes entre prisioneros hambrientos cobraron casi tantas vidas como la inanición misma. Susana Pechora, quien sobrevivió al campo de Taichet, describió cómo después de un intento de fuga en el año 1952, las 600 mujeres de su barracón fueron obligadas a permanecer de pie afuera durante 18 horas a 30 grados centígrados bajo cero, resultando en 27 muertes por exposición. El famoso disidente Vladimir Bukovsky resumió más tarde esta táctica. El genio del sistema soviético fue lograr que los prisioneros aplicaran su propio castigo. Correr el gauntlet representaba una forma particularmente brutal de castigo público. El prisionero infractor era obligado a correr entre 2 filas de compañeros reclusos o guardias, cada uno de los cuales debía golpearlo con palos, cinturones o puños. Aquellos que se negaban a participar en la administración de este castigo eran también castigados. Esta técnica, documentada extensamente en Vorkutlag, cumplía múltiples propósitos. Castigaba físicamente al infractor, lo humillaba públicamente y forzaba la complicidad de los demás prisioneros, convirtiendo a todos en participantes del sistema de brutalidad. En el campo de Kengir, en Kazajistán, este castigo fue refinado en lo que los prisioneros llamaban el corredor de la muerte, un pasillo de 100 metros entre barracones donde el condenado era golpeado con barras de hierro y tubos en lugar de solo puños. Nina Gagen-Thorn, una etnógrafa encarcelada en Temniki, registró cómo una mujer que sobrevivió al gauntlet tenía la piel colgando de la espalda como ropa mojada. En una innovación particularmente perversa en Sevostlag, el comandante del campo Iván Nikishov instituyó lo que se llamó el Círculo de la Vergüenza, un gauntlet rotativo donde los prisioneros se movían en círculos,
asegurando que nadie pudiera golpear, con menos que fuerza total, sin ser observado. La privación del sueño surgió como otra arma que no dejaba marcas visibles, pero erosionaba constantemente la cordura. La práctica de interrogatorios prolongados, que duraban días sin dormir, comenzó en la prisión de Lubianka, pero se extendió por todo el Gulag. Gustav Herrling, quien sobrevivió al campo de Kargopol, describió cómo después de 3 días sin dormir comenzaban las alucinaciones y después de 5, uno confesaría haber matado a su propia madre si eso significaba poder cerrar los ojos. En el infame aislador de castigo, Sekirka de Solovki, los prisioneros eran forzados a sentarse en repisas estrechas en una escalera día y noche, y quedarse dormidos significaba rodar por los peldaños de piedra. Los guardias empleaban diversas técnicas para impedir el sueño, desde luces brillantes y ruido hasta obligar a los reclusos a sentarse en taburetes estrechos donde quedarse dormido significaba caer al suelo de concreto. Robert Conquest documentó cómo en la prisión de Sukhanovka el método del transportador involucraba 3 turnos de interrogadores trabajando sin pausa mientras los prisioneros permanecían despiertos durante días. Eugenia Ginsburg describió la condición resultante como psicosis por inanición de sueño, donde los prisioneros perdían la capacidad de distinguir entre la realidad y los sueños. El costo humano de este régimen de castigo se manifestaba en tasas epidémicas de colapso mental. Los registros del campo de Karlak, en Kazajistán, documentaban tasas de muertes autoinfligidas 20 veces más altas que en la población general soviética. Los métodos eran desesperados y decididos. Los prisioneros se arrojaban dentro de maquinaria contra cercas eléctricas o tragaban fragmentos de vidrio. Quizá lo más perturbador eran las automutilaciones, prisioneros que se cortaban sus propios dedos o manos para escapar de asignaciones de trabajo mortales, calculando que el castigo por automutilación aún podía ofrecer mejores probabilidades de supervivencia. En las minas de oro de Colima surgió una práctica conocida como sukoruki, manos secas, hombres que congelaban deliberadamente sus manos hasta que fuera necesaria la amputación. Elena Glinka, quien trabajó como enfermera en Bamlag, registró el tratamiento de más de 400 automutilaciones en un solo invierno del año 1938. Como escribió la sobreviviente lituana Dalia Grinkevičiūtė en sus memorias sacadas de contrabando, descubrimos que existían destinos peores que la muerte y castigos más allá del castigo. El sadismo de los guardias constituía otra capa en este ecosistema de castigo. Mientras la política oficial dictaba castigos estandarizados, la realidad sobre el terreno otorgaba un enorme poder discrecional a los guardias individuales. En Sebostlag, a comienzos de la década de 1940, un guardia se hizo notorio por obligar a los prisioneros a permanecer descalzos sobre el hielo mientras recitaban poesía soviética. Aquellos que olvidaban versos eran golpeados hasta quedar inconscientes. En Bamlag, la guardia Antonina Makarova, más tarde ejecutada por crímenes de guerra, desarrolló lo que los prisioneros llamaban el juego de la mariposa. Colocaba cigarrillos entre los dedos de los prisioneros y los dejaba arder hasta la carne. Estos tormentos individualizados prosperaban en un sistema con supervisión mínima y una cultura que deshumanizaba a los prisioneros como enemigos del pueblo. En Serpantinka, el comandante Nikolai Garanin disparó personalmente a tantos prisioneros que las ejecuciones allí pasaron a conocerse como garanización. Como observó Varlam Shalamov, la necesidad de infligir dolor es una recompensa psicológica en sí misma para ciertas personalidades. El Gulag no creó sádicos, les dio empleo. Susurros desde el silencio helado, el desmoronamiento del imperio carcelario de Stalin. Cuando Nikita Khrushchev se presentó ante el 20º Congreso del Partido Comunista en febrero de 1956, la audiencia enmudecida apenas podía creer lo que oía. En un discurso que duró casi 4 horas, Khrushchev desmanteló sistemáticamente el culto a la personalidad en torno a Joseph Stalin, exponiendo la brutal maquinaria de represión que había consumido a millones de ciudadanos soviéticos. Es inadmisible y ajeno al espíritu del marxismo-leninismo elevar a una sola persona, declaró Khrushchev, cuyas palabras resonaban a través de un sistema construido precisamente sobre esa elevación.
El discurso tuvo lugar en una sesión cerrada en el Salón de las Columnas del Kremlin, el mismo recinto donde el cuerpo de Stalin había estado en capilla ardiente apenas 3 años antes. Un cambio simbólico que no pasó desapercibido para los presentes. Muchos delegados estaban visiblemente conmocionados. Algunos, según se informa, se desmayaron, mientras que otros lloraban abiertamente al ver cómo décadas de lealtad incuestionable se desmoronaban bajo el peso de las atrocidades reveladas. El discurso secreto, como llegaría a conocerse, marcó un momento crucial en la historia soviética y dio inicio al lento y complejo proceso de desmantelamiento de la vasta red de campos de trabajo forzado conocida como el Gulag. Este sistema, que en su apogeo abarcaba más de 476 complejos de campos con miles de campos individuales, se había convertido en la columna vertebral de la economía soviética y en el principal instrumento de control político. Para el momento de la muerte de Stalin, en 1953, aproximadamente 18 millones de personas habían pasado por estos campos, con millones que perecieron debido al agotamiento, la desnutrición, las enfermedades y las ejecuciones. Las reformas comenzaron incluso antes del discurso de Jrushchov. En el período inmediatamente posterior a la muerte de Stalin, Lavrenti Beria, el temido jefe de la policía secreta, impulsó un sorprendente decreto de amnistía que liberó a más de 1 millón de prisioneros, aunque en su mayoría eran personas con sentencias cortas por delitos menores. Esta primera grieta en el sistema revelaba el reconocimiento por parte de la nueva dirigencia de que el Gulag se había vuelto económicamente insostenible y cada vez más difícil de justificar ideológicamente. La amnistía del 27 de marzo de 1953, anunciada apenas semanas después de la muerte de Stalin, afectó principalmente a prisioneros no políticos, mujeres embarazadas y personas con hijos. Anna Akhmatova, la célebre poeta cuyo hijo Lev Gumilyov había pasado años en los campos, capturó la ambivalencia del momento. Ahora devuelven las almas a sus cuerpos, como devuelven los nombres a las ciudades, pero yo hago fila tras cientos de miles, y nadie pronunciará jamás mi nombre. En efecto, la mayoría de los prisioneros políticos tendría que esperar a las posteriores amnistías que siguieron al ascenso de Jrushchov al poder. La denuncia de Jrushchov aceleró dramáticamente este proceso. Su discurso reconocía graves tergiversaciones de las leyes soviéticas, represiones masivas y actos de terror bajo el gobierno de Stalin. Al condenar públicamente estos abusos, deslegitimó efectivamente todo el aparato del terror. El propio discurso permaneció oficialmente en secreto dentro de la Unión Soviética, pero su contenido se difundió por susurros y publicaciones clandestinas, encendiendo la esperanza entre las familias de los reprimidos. Jrushchov condenó específicamente el falso complot de los médicos de 1953, que había acusado a prominentes médicos judíos de conspirar para asesinar a líderes soviéticos, y el asunto de Leningrado, que había diezmado la dirección del partido en esa ciudad. Tal vez más significativamente, rehabilitó a muchos viejos bolcheviques ejecutados durante la Gran Purga de 1936, incluidos personajes como Nikolai Bukharin y Grigori Zinoviev, cuyos nombres habían sido impronunciables durante décadas. La fórmula «enemigo del pueblo», declaró Jrushchov, fue introducida específicamente con el propósito de aniquilar físicamente a esos individuos. Tras este momento decisivo, comisiones especiales comenzaron a revisar casos de prisioneros políticos. Entre 1954 y 1957, estas comisiones examinaron más de 500.000 casos, lo que resultó en la rehabilitación de muchas víctimas y en la liberación de miles más de los campos. Sin embargo, el proceso de rehabilitación fue selectivo y calculado políticamente. Aquellos considerados enemigos genuinos del Estado permanecieron condenados, mientras que el sistema evitó abordar la injusticia fundamental de las propias represiones. Las comisiones, conocidas como troikas, el mismo término utilizado para los tribunales de 3 personas que originalmente sentenciaron a muchos al Gulag, viajaban a campos remotos para revisar los casos in situ. En Vorkuta, un notorio complejo minero de carbón más allá del Círculo Polar Ártico, la llegada de la comisión en 1956
despertó esperanzas que rápidamente se convirtieron en desesperación para muchos cuyos pedidos de rehabilitación fueron negados. Como recordó más tarde un prisionero, vinieron a reescribir la historia, no a reconocerla. Alexander Solzhenitsyn, cuya monumental obra Archipiélago Gulag expondría más tarde el horror completo del sistema de campos al mundo, fue uno de los liberados durante este periodo. Arrestado por criticar a Stalin en correspondencia privada, Solzhenitsyn había pasado 8 años en los campos antes de su rehabilitación en 1957. Su experiencia reflejaba la arbitrariedad de la justicia soviética y la naturaleza caprichosa de la rehabilitación. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, Solzhenitsyn afirmaría más tarde: «Una palabra de verdad pesa más que todo el mundo», un principio que guió su meticulosa documentación del sistema del Gulag. Su compañero de cautiverio y cronista, Varlam Shalamov, describió el propósito del sistema con mayor crudeza. Los campos no fueron creados para castigar, sino para aniquilar. El desmantelamiento del sistema del Gulag transformó no solo el paisaje físico de la Unión Soviética, sino también su terreno psicológico. Millones de exprisioneros regresaron a la sociedad, llevando consigo historias de sufrimiento indecible y resiliencia. En ciudades de toda la Unión Soviética, los apartamentos comunales se convirtieron en escenarios de testimonios susurrados, mientras las familias se reunían con aquellos que creían muertos. El escritor Varlam Shalamov, quien sobrevivió 17 años en los campos de Kolyma, expresó la dificultad de esta reintegración. Tenía la sensación constante de haber traído de los campos un conocimiento secreto sobre la vida y la muerte que los demás no poseían. Eugenia Ginzburg, autora de las memorias El Vértigo, describió su regreso a Moscú después de 18 años en los campos y el exilio. «Me sentía como un fantasma caminando por calles en las que una vez estuve viva. Muchos repatriados descubrieron que sus hogares estaban ocupados por otros, sus posesiones distribuidas, y sus lugares en la sociedad ocupados eran anacronismos vivientes en un país ansioso por seguir adelante. Para 1960, la mayoría de los grandes campos de trabajo habían sido oficialmente desmantelados, aunque el sistema de encarcelamiento político continuó en formas modificadas. La función económica del Gulag fue reemplazada gradualmente por trabajo civil, mientras que su función punitiva evolucionó hacia un sistema más selectivo de represión centrado en disidentes y activistas. Los enormes proyectos industriales construidos con mano de obra prisionera, el canal del Mar Blanco-Báltico, las operaciones mineras de Kolyma, las ciudades del extremo norte, permanecieron como monumentos físicos de esa era, aunque sus orígenes rara vez eran reconocidos oficialmente. El canal, terminado en 1933 al costo de aproximadamente 25.000 vidas, fue celebrado en la propaganda soviética como un triunfo de la construcción socialista, incluso cuando su escasa profundidad lo hacía prácticamente inútil para el propósito previsto. Magadán, alguna vez la puerta de entrada a las mortales minas de oro de Kolyma, se transformó en una ciudad soviética común, aunque los residentes locales aún se referían a ciertos barrios por sus antiguas designaciones de campo. El proceso de reforma, por significativo que fuera, seguía siendo profundamente contradictorio. Mientras se reconocían los excesos de Stalin, el liderazgo soviético tuvo cuidado de no socavar la legitimidad del sistema comunista en sí. El propio Jrushchov había sido cómplice del terror, firmando listas de ejecuciones durante su tiempo como jefe del partido en Ucrania. Esta contradicción fundamental, condenar los crímenes mientras se preservaba el sistema que los permitió, creó una relación tensa con la memoria histórica que persiste en Rusia hasta hoy. En un episodio revelador que capturó esta ambivalencia, Jrushchov visitó el cementerio Novodevichy en 1961 y al ver el monumento funerario de Stalin con su busto de apariencia realista, supuestamente ordenó que fuera reemplazado por una marca más modesta. El poeta Yevgeny Yevtushenko capturó el ánimo de ese período en su famoso poema Los herederos de Stalin, advirtiendo: «Mientras los herederos de Stalin caminen por esta tierra, Stalin, me parece, todavía acecha en el mausoleo». El colapso soviético, en 1991, abrió brevemente nuevas posibilidades para confrontar este pasado problemático.
Se abrieron parcialmente los archivos, se erigieron monumentos y surgieron organizaciones como Memorial para documentar la represión y honrar a sus víctimas. Fundada en 1989 con el apoyo de Andrei Sájarov, Memorial se convirtió en la principal organización dedicada a investigar las represiones políticas en la Unión Soviética y a abogar por los derechos humanos en la Rusia postsoviética. La apertura de archivos previamente sellados reveló documentos impactantes, incluida la firma personal de Stalin en listas de ejecuciones que autorizaban la muerte de miles. En el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, las excavaciones confirmaron lo que durante mucho tiempo se había negado: la ejecución por parte del NKVD en 1940 de alrededor de 22.000 oficiales militares e intelectuales polacos. El presidente Boris Yeltsin se arrodilló en el lugar en 1992, ofreciendo una disculpa simbólica que habría sido impensable en tiempos soviéticos. En las remotas islas Solovetsky, lugar de uno de los primeros y más notorios campos, se erigió un monumento con la simple inscripción: a las víctimas de la represión. Aparecieron memoriales similares en todo el antiguo espacio soviético, desde la Máscara del Dolor en Magadán hasta la pequeña piedra del campo de Solovki, colocada en la plaza Lubyanka en Moscú. Estas marcas físicas representaban intentos de anclar el horror abstracto de la represión masiva en la memoria concreta. El Muro del Dolor, inaugurado en Moscú en el año 2017, se convirtió en el primer monumento nacional de Rusia dedicado a las víctimas de la represión política. Sin embargo, al entrar Rusia en el siglo XXI, este breve periodo de reflexión dio paso a una relación más ambivalente con el legado del Gulag. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, un renovado énfasis en el orgullo nacional y el poder del Estado ha complicado los esfuerzos por reconocer plenamente el pasado soviético. En el año 2021, Memorial fue disuelta por la fuerza por las autoridades rusas, acusada de violar la ley de agente extranjero. Esta acción contra la organización de derechos humanos más importante de Rusia señaló una resistencia oficial a confrontar los capítulos más oscuros de la historia soviética. El historiador Yuri Dmitriev, quien había descubierto fosas comunes del Gran Terror cerca del bosque de Sandarmoj en Karelia, fue encarcelado bajo cargos controvertidos ampliamente vistos como políticamente motivados. El Estado teme a la memoria, observó Arseny Rojinsky, difunto presidente de Memorial, porque la memoria es el fundamento de la responsabilidad. Hoy en día, los vestigios físicos del sistema del Gulag están desapareciendo en gran medida. Los sitios de campos remotos son reclamados por la taiga, los barracones de madera colapsan bajo el peso de los inviernos árticos y los testigos humanos de estos eventos van falleciendo. Mientras la nieve cae sobre torres de vigilancia abandonadas y alambre de púas oxidado, nos quedan los ecos de 20 millones de voces que una vez llenaron estos páramos helados. Recordemos a Varlam Shalamov, quien después de 17 años en Kolimá escribió que un ser humano sobrevive gracias a su capacidad de olvidar. O a Eugenia Ginsburg, quien regresó a Moscú como un fantasma caminando por calles en las que una vez estuve viva. Al dejar atrás estos monumentos de la crueldad y la resiliencia humanas, llevamos con nosotros una responsabilidad: asegurar que el silencio de la taiga nunca borre por completo sus historias. Hasta la próxima, este ha sido un recorrido por los corredores más oscuros de la historia. Que jamás olvidemos lo que ocurrió aquí.